amigos? Sean bienvenidos a un episodio más de Sofismo con Sentido. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Estamos aquí con un invitado de lujo. Ustedes lo van a ver aquí a mi izquierda. JP, ya lo han visto. Alegría, Muchas venga. gracias por venir, hermano. Ya había venido. Ya había venido. Hablamos de Dongo, de Joaquín Dongo. ¿Se llama Sí, Joaquín sí, Dongo? un crimen de la Nueva España. Un crimen de la Nueva España que estuvo, a mí me gustó mucho en su momento. Lo platicamos, que sí estuvo medio fuerte, cañón, sanguinario, güey, ¿no? Pero yo le platicaba que nos habíamos quedado en el tema de, bueno, ya la transición de Carranza para darle la madre a Huerta y cómo fue la imposición, la adecuación del constitucionalismo que vendía, ¿no? A través de sus aliados en el norte como Álvaro Obregón y Calles, ¿no? Y en ese momento, de manera del azar o por la coyuntura, también Zapata y Villa le ayudaron a que Huerta en su momento, el pinche traidor o el chacal, se fuera a chingar a su madre, ¿no? Perdón que lo diga de esa forma, ustedes saben que este léxico es muy inapropiado. Sí, justo platicamos que ellos en realidad, pues, como tal, no querían llegar al poder, o sea, no querían ser presidentes, pero sí querían tener a un lacayo al cual poderle titiretear, ¿no? Con lo que querían, con todas las causas sociales que querían mover. Entonces el JP me dijo, oigan, cabrones, yo puedo hablar de la muerte de Álvaro Obregón, que es uno de los militares que estaba en el norte. Me parece Sonora, mi JP. Sí, Sonora. Yo creo que es bastante interesante la figura de Obregón. Realmente es el revolucionario más exitoso, el que ninguna batalla perdió, el más inteligente de todos. Pero pues también, al ser inteligente, el más ambicioso, ¿no? ¿Tú crees que todos querían tener un Obregón al lado para ganar? Sí, no. Y eso fue lo que hizo Venustiano Carranza. Él se hace una alianza político-militar con Obregón, porque Obregón era un genio militar. O sea, tiene su libro que se llama 20,000 kilómetros en campaña, donde él va narrando pues cómo le dio en la madre a Huerta, al villismo, en fin. Entonces, en ese libro es un libro muy interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, él va narrando sus batallas, ¿no? Incluso hay como una anécdota que el ministro de Alemania, todavía era el imperio alemán, que le dice, señor Obregón, le voy a pedir por favor que me dé un libro, uno para su majestad el emperador Guillermo, que quiere saber cómo es que un civil que no estudió nada militar, nada. Sí, o sea, la educación castrense. Sí, porque en Europa no entendemos cómo un civil le dio en la madre a un militar de carrera. Sí. Entonces, le vamos a pedir que nos dé un libro para el emperador y otro para el archivo militar de Berlín, ¿no? Porque la figura de Álvaro Obregón era la de un genio militar, sí, un genio político. Y ahora en la historia, Álvaro Obregón es un personaje incómodo. ¿Por qué? Porque no es como Pancho Villa, que es un justiciero. No es como Emiliano Zapata, que dice vamos a dar tierra a los que lo necesitan. Sí, o sea, no vende. Porque Álvaro Obregón es una persona que dice, bueno, vamos a modernizar México, ¿no? También hizo cosas medio malas, ¿no? Por ejemplo, el hecho de reelegirse para 1928 que como fue a presidente. través de una modificación a la norma, Sí, ¿no? sí. Y pónganse a pensar, ¿no? A ver, se hace la revolución con el lema de sufragio efectivo, no reelección. Y llega Obregón, que ya fue presidente una vez, que hizo bien su presidencia y todo, pero mueve los hilos para convertirse en presidente, ¿no? Después de Calles, o sea, era una reelección, pero interrumpida por un mandato, ¿no? Exacto, por el de Plutarco Elías Calles, ¿no? Que también se dice que lo puso. Ahorita nos vas a contar. Sí. Entonces, es por eso que hablar del asesinato de Álvaro Obregón es bien interesante, porque hay muchas teorías. Está la teoría oficial. ¿Cómo es? La teoría oficial es que es en la Bombilla en San Ángel, ¿no? Exacto, es en la Bombilla en San Ángel, un tirador solitario, José de León Toral, un joven de 27 años, católico, que dicen que fanático. Fanático, sí, que de la nada llega a la Bombilla, un restaurante, era el restaurante más famoso de ese momento en la Ciudad de México. Era como el lugar más fancy, ¿no? Que había. Se mete solito, nadie lo ve. Bueno, si hay alguien que se da cuenta, pero como está dibujando muy tranquilo. Era caricaturista. Sí, porque era muy buen dibujante, ¿no? Le muestra, ya casi va a acabar la comida, le muestra su dibujo a Obregón, y cuando le está mostrando su dibujo a Obregón, porque lo dibujó a Obregón le gusta lo que hace este caricaturista y le sonríe. Al momento que le sonríe, le vacía 5 tiros, el primero en la cara, en la espalda, y se muere el caudillo. Entonces esa es la teoría oficial. Después querían matar a José de León Toral, pero el círculo cercano de Obregón dicen no lo maten porque queremos saber quién lo mandó. Entonces se llevan a José de León Toral. José de León Toral no canta nada, que lo torturan, ¿no? Lo torturan horrible, lo colgaron de los pulgares, en fin, una cosa tremenda. Y no logran, León Toral no dice nada. Hay algunas versiones de que se dan cuenta que es José de León Toral, primero por una marca en la ropa, porque
este León Toral llevaba su ropa a una lavandería china, entonces marcaban la ropa con algunas señales, ¿no? Entonces hay un detective muy famoso de esa época, Valente Quintana, que dice, bueno, esta es una marca de una lavandería. Vamos a ver quién es. Y van a la lavandería y dicen, sí, es este señor. Este traje es de León Toral, que vive aquí porque la lavandería está allá en Santa María la Ribera. Y van a ver y ya se llevan a su familia, ¿no? Esa es una versión. Y la otra es que la que cuenta José de León Toral, de alguna forma en el juicio oral que le hicieron, bueno, no juicio, el jurado popular, sí. Es que a él le preguntan, más bien lo están torturando y todo, pero le lavan el cerebro de que tienen a su esposa y a sus hijos. Y que les iba a correr la misma suerte. Ajá, ¿no? Que le iban a hacer lo mismo y le dicen, ya, aquí tenemos a tu hijo y lo vamos a estrellar al piso, ¿no? Si no nos dicen. Y ya como que le entra la duda y dice, bueno, yo soy José de León Toral y yo maté a Obregón por mi propia voluntad, sí. Nadie me mandó. Entonces dice, no, a ti te mandó alguien, ¿no? Y ahí es donde sale la famosa Madre Conchita. Que lo canta al último, ¿no? Porque sí. La primera declaración es yo lo hice de mutuo propio. Sí. Y luego ya después de varias torturas y la amenaza en contra de la integridad a lo mejor de sus familiares, logra sacar esta parte de la Madre Conchita, que no me acuerdo cómo se llama. Concepción Acevedo de la Yata. ¿Cómo se manejaban las cosas antes, no? O sea, de los hijos y... Sí. Y que el único indicio, que lo platicamos detrás de cámara, era el tema de que ella, en la mañana que iba a hacer el desayuno previo, fue a una misa, León Toral, y la monjita dijo algo, ¿no? O sea, que como que podía ser un nexo causal de que ella fue la autora intelectual. Exacto. Y él el ejecutor. Porque en esa semana que matan a Obregón, también se muere un personaje famoso en México, el aviador Carranza, que era sobrino de Venustiano. Ok. Entonces este señor, el aviador que se viene de Estados Unidos, y en Estados Unidos en alguna parte, más bien, su avión sale en Nueva York. Sí. Y en alguna parte de Nueva York y la costa este se cae su avión y nadie sabe, ¿no? Entonces lo están buscando y todo. Y ya cuando lo encuentran, esa noticia es muy viral, ¿no? Como se diría ahora. Y a este señor, cuando se enteran, dicen, oiga, madre, ¿qué cree? Que ya se enteró que el aviador Carranza fue asesinado. Bueno, más bien fue ya lo encontraron. Sí. Y entonces León Toral dice, ojalá hubiera un aparatito para que se pudiera hacer lo mismo con algunas personas, ¿no? Y la Madre Conchita, palabras más, palabras menos, pero le dice, ojalá para darle en la madre al señor presidente y a Obregón, ¿no? Entonces, bueno, no lo dice así para darle la madre, pero para hacer lo mismo con el señor Obregón y el presidente. Que era Calles. Entonces, José de León Toral dice, bueno, a mí esa frase fue la que me envalentonó, pero la Madre Conchita no tiene nada que ver. Yo solito actué y lo hice para salvar a la patria mexicana, ¿no? Porque José de León Toral trae toda esta idea. Sí. Entonces, José de León Toral es interrogado incluso por el presidente Calles, y Calles le dice, ¿por qué mataste a Obregón? Y en su declaración en el juzgado y todo, dice, bueno, juro por la salvación de mi alma que yo maté a Obregón para que Cristo pueda reinar en México, ¿no? Sí. El contexto de esto es la Guerra Cristera, ¿no? Entonces, si quieren, podemos hablar un poquito de esto. Sí, nos gustaría que nos introdujeras un poquito a la Guerra Cristera, pero antes de pasar a ella, quería preguntarte, ¿es la única, esa comisión del hecho delictivo de privación de la vida, en este caso de Álvaro Obregón, había sido la única y primera vez que había tenido atentado o había varios? No, había varios. Sí. Uno de ellos, el más sonado, antes donde lo desvivieron por completo, fue el de Chapultepec. Este atentado fue en noviembre. El de las bombas, ¿no? El de las bombas. Que fue el 2 de abril de 1927, según tengo aquí. No, ese fue 15, creo, de noviembre de 1927. Ok. Y fue cometido por Luis Segura Vilchis. Ah, cierto. Luis Segura Vilchis, Nahum Lamberto Ruiz y Juan Tirado Arias. Estas personas pertenecen a un movimiento católico, político, es un poco de las dos. Como para contrarrestar. Es una organización, exacto, que se llama Liga Nacional para la Defensa de la Libertad Religiosa, ¿no? Este organismo está conformado. ¿No? No. La U es como una sociedad secreta. Ah, ok. Pero que tiene que ver un poco con la Liga, pero es como... Es adyacente. Adyacente, exacto. Pero entonces sí había varios movimientos. Había varios movimientos
Y en ese momento, bueno, la Ciudad de México era un hervidero de conspiraciones, ¿no? Por parte de obreros, por parte de católicos, por parte de militares, en fin, casi siempre se habla de todas partes, ¿no? O sea, se habla de lo que pasaba en Sonora, en Chihuahua, en fin, en todas las provincias y en todas las zonas donde había frentes, pero se habla muy poco de la Ciudad de México, pero en donde pasaba o donde se maquinaba todo era desde la Ciudad de México. Entonces estos jóvenes pues también quieren cometer lo mismo con Obregón, ¿no? Lo quieren desvivir. Y los de la liga, ¿no? Que los de la liga. Estaba Vilchis. Luis Segura Vilchis y todo. Y bueno, no lo logran porque las bombas que lanzan salen mal, no las supieron hacer. Hay otros eventos donde se atenta en contra de la vida de Obregón. Uno hecho por obreros, sí, en Orizaba, unos meses antes del último. Y también hubo varios intentos, por ejemplo uno en Celaya, donde una jovencita católica se quería infiltrar a un baile que dieron en Celaya porque Obregón y Calles visitaron la ciudad. Entonces, al visitar la ciudad... que con una aguja. Con una aguja envenenada, ¿no? Pero nunca surtió efecto. Entonces, sí. Obregón sabía muy bien que le querían dar cuello, ¿no? Y él siempre lo dijo: pues yo no tengo miedo porque el día que alguien me quiera matar, esa persona va a dar su vida a cambio de la mía. Sí. Entonces el que me quiera matar tiene que ser un valiente, ¿no? O sea, Obregón era un cabrón per se, ¿no? Tenía muchos huevos. Sí. Güey, sí, cuando vino justo que regresó de Sonora y llegó a la República, o sea, se dice que vivió también en el Palacio de Chapultepec, ¿no? Sí, bueno, porque en ese entonces el Palacio de Chapultepec era la residencia oficial de los presidentes. Pero él no era presidente en ese momento. No, pero cuando vino y que era cuando quería convencer a Calles de que cambiara la Constitución para que tuviera reelección. Porque Obregón era el jefe de jefes, ¿no? Entonces, muy respetado. Sí. Era la cabeza del mando militar de Carranza. Pero ya era un civil más, pues. Sí. La gente de esa época decía, el presidente sigue siendo Álvaro Obregón, por ejemplo. Ajá, es lo que yo escuché. Exacto, ¿no? Está cabrón. No, la gente, en realidad, del pueblo, así como tal, los mortales, no sabían quién mandaba, si Calles o Obregón. No, y era Obregón. O sea, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Y lo citan. Este libro, esta biografía, está muy interesante por si alguien la quiere leer. Álvaro Obregón de Pedro Castro. Se menciona, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien quería consultar algo de una cuestión ardiente, una cuestión importante, antes de ir con Calles, iban con Obregón. Sí. Iban y lo buscaban a Sonora. Y eso, algo de trascendencia nacional era para él. Primero Obregón. Uh-huh. Y si Obregón no lo permitía, Calles se tenía que fletar, ¿no? Y en ese sentido de lo que tú preguntas, claro, Álvaro Obregón tenía derecho de picaporte y él entraba al Palacio Nacional y al Palacio de Chapultepec cuando él quería, ¿no? Como Pedro por su casa. Exacto, literal. Era lo que Salinas, pero sin descaro. Digo, con descaro. Algo así, sí. O sea, Obregón era el máximo líder de la Revolución Mexicana, pero pues sucedió todo esto, ¿no? Y se ganó el respeto porque la gente lo legitimaba como tal. Sí, o sea, era carismático. Calles no era tanto. No, Calles era un personaje gris, o sea, ve las fotos siempre de Calles y es un personaje que... A diferencia de Salinas. Se ve sanguinario, ¿no? El güey, o sea... Sí, era cabrón. Mira, o sea, ahí tengo una frase que leí de este libro de Joseph, o ¿cómo me dices que es? Schallerman, sí. Dice, Obregón y Calles podrían haber dicho con Macbeth: si todo hubiera terminado cuando terminó, pero en este caso seguimos sufriendo el juicio aquí, que nosotros solo enseñamos cosas sangrientas y ellas, después de enseñadas, retornan para atormentar a su inventor. Como diciendo, güey, hicieron tanta... O sea, diezmaron tanto al país con muerte y sangre que se les retornó a los hijos de su pinche madre. Sí. Bueno, más a Obregón, ¿no? Como dice, el que a hierro mata, a hierro muere. Cabrón. Ahora, y Álvaro Obregón lo sabía muy bien. Sí, claro. No, sí, pues era un cabrón el güey. Sí. Y justo como haciendo alusión un poquito a algo más para acá, que ya tenemos preparado, bueno, casi preparado el tema Colosio, pronto va a salir, espero que salga. Pero yo pondría como la segunda, si podemos hablar de eso, no sé si tengan algo preparado, de lo de Luis N. Morones. ¿no? Bueno. Tiene mucha relación y se parece mucho a la historia de cuando Colosio, etcétera, ¿no? Nada más que a Colosio sí lo querían y como que Obregón más bien era respetado más que querido, ¿no? No sé si... Exacto, bueno, es que Obregón lo sabía, el miedo era su mejor aliado. Y de lo que preguntas de Luis N. Morones, Luis N. Morones era un líder sindical tenebroso, o sea, nada se movía en la Ciudad de México si Luis N. Morones no lo permitía. Luis N. Morones tenía el control total de la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque la Ciudad de México, al ser la ciudad más industrializada del país, tenía muchos obreros. Económico de Exacto, entonces, por ejemplo, Luis N. Morones, en algún año de entre 1915 y 20, no me acuerdo bien, hizo una huelga de electricidad.
y dejó a la Ciudad de México semanas sin luz. Así, porque no se ponía de acuerdo con Álvaro Obregón. O sea, ponía a temblar al presidente. Exacto. Exacto. Entonces, aquí hay una situación. Luis N. Morones era amiguísimo de Plutarco Elías Calles. Ok. Entonces, ahí está. ahí hay un estratégico. conflicto como de intereses. Y de hecho, Luis N. Morones va a salir en una de las teorías de quién mató a Sí. Obregón. O sea, el Luis N. Morones era amigazo del segundón que Exacto. quería quitarse la sombra de Exacto. Álvaro Se Obregón. parece mucho al caso Colosio, güey. Exacto. Ahora, retornando un poquito porque antes de... Solo Luis- que, bueno, la Dale, diferencia dale. es que Obregón pues es el precursor del movimiento revolucionario que gobernó al país por más de 70 años, Exacto. ¿no? y ya Colosio salió pues 70 años después. Sí, pero te digo, Luis N. Morones era como... El Carlos Slim de... No, el operador político, pragmático, o sea, alguien El que movía pero medio masas. sanguijuela, ¿no? Exacto, sí era una sanguijuela, o sea, de líder obrero que este Luis N. Morones vivió en la Doctores, en la Obrera, en una de esas colonias, ¿no? Sí, Él era pobre, muy pobre, Ok. sí. pero en la revolución él aprovechó, se convirtió en un líder obrero pues importante porque sí era muy hablador, sabía mover a la gente y todo. Y se convirtió en un personaje Facilidad de millonario. palabra, Sí. fin. Sí, o sea, era una burla porque era un líder sindical y tú ves las caricaturas en el periódico de la época y la gente decía los diamantes de Morones, ¿no? Porque andaba así con la mano toda llena de No, anillos, usaba pistoles carísimos. O sea, Luis N. Morones era era una burla. Era una burla porque decían el líder obrero y él decía nosotros los obreros y todo. Pero jamás los invitaba a comer a su mesa, o sea... O sea, la mafia del amiguismo entre... Sí. Prácticamente era un gángster Sí. este Morones, ¿no? Por eso el gobierno le tenía que pedir permiso para ciertas Exacto, cosas. Y exacto. Obregón sí se doblegó, ¿o no? Ante- No, o sea, Obregón nunca pudo someterse, más bien, Someter a Morones. Luis N. Morones, pero tampoco se sometió, ¿no? Por ejemplo, este Obregón lo que hizo para quitarle poder a este Morones, porque antes la Ciudad de México eran municipios, la municipalidad de San Ángel, la municipalidad de Guadalupe Hidalgo, Sí. o sea, hoy es Gustavo Madero, la municipalidad de México, que hoy es Cuauhtémoc. El municipio libre es una figura jurídica distinta a la delegación. Sí, sí. Entonces, el municipio libre podía tener sus propias elecciones, ¿no? No necesitaba un organismo rector, o sea, el municipio convocaba a elecciones y así se hacían, ¿no? Sí, sí. Lo que hace este Álvaro Obregón es proponer quitar el municipio libre en la Ciudad de México y crear demarcaciones territoriales que más tarde se van a convertir en delegaciones Ya, para que así Luis N. Morones pierda el poder en la Ciudad de México. ya. Y así le va cortando poder a Luis M. Morones. Sí. Entonces así nacieron las delegaciones de la Ciudad de México, con la finalidad de quitarle poder a Luis N. Morones. Se elimina el municipio libre, ya no hay manera de que un municipio convoque a sus propias elecciones. Sí. Y sin duda era el que más perdía si Obregón llegaba de nuevo al poder. Exacto. Lo malo ahí, o bueno, sino lo que pone en duda muchas veces, aunque él haya sido el que más perdía con que él llegara al poder, pone mucho en duda porque todo el círculo, no solo la gente externa, sino hasta el círculo de Obregón políticamente, no quería que se volviera otro, vamos a llamarle Obregonato, ¿no? Como un Sí, porfiriato, no, tal cual. no, que ya no se saliera era lo que iba a suceder. nunca, tal cual. Era lo que iba a suceder. Que fuera una ¿no? dictadura. Sí. Por ejemplo, Morones, no crean que lo hacía por demócrata ni nada, ¿no? Morones se quería quitar de encima a Obregón, Sí. porque su sueño de Morones siempre fue llegar a la presidencia. Y Obregón, pues nunca se lo iba a permitir. Aparte de que Morones y Obregón son de grupos políticos diferentes. Por ejemplo, Obregón, Calles, en fin, son estos personajes que les llaman los clanes de Sonora, ¿no? Que son estos políticos militares sonorenses que tienen una idea muy distinta de la revolución, que hacen la revolución de forma muy diferente. Ellos no les importa repartir tierras, o sea, no tienen el mismo discurso de Lo que Villa. platicábamos eran hacendados. Exacto, no tienen el mismo discurso de Villa, Sí, de los Zapata. valores milenarios de la tierra. Sí, y no, todo, de no. Zapata y Ellos este dicen, tipo de- nosotros queremos ser como los gringos, vamos a modernizar el país. No nos interesa la revolución en el sentido, o sea, sí, pero siempre y cuando sirva para modernizar el país. Sí, porque Una reevolución. Zapata exacto, y Villa iba en este contexto de los valores étnicos y
de la justicia social y de por la el tierra de quien la trabaja. y- Sí. Y nuestra gente Exacto. y el indígena y la chinga. Entonces, estos güeyes van a un tema más tipo empresarial. Sí, o sea, pragmático. Del Estado, ¿no? Exacto. Y no podemos decir que a ellos no les afectaba. No güey, les porque afectaba, eran pero empresarios. eran, como dices, pragmáticos. Eran más cercanos a Porfirio que a Benito Exacto. Juárez y a Lerdo. Exacto, entonces... Yo te iba a preguntar, Serían para congruentes, retornando un ¿no? poquito más, chécate, porque decían que el que mató a José León Toral, no decían, pero lo dice Sherman en su momento, que él formaba parte del engranaje de la liga, güey. Sí. O sea, que él formó parte de la liga. Exacto, sí. Pues mira, no sé si para esto tenga que explicar muy rápidamente. Si el contexto, hablemos del tema, regresemos a lo mejor para que pueda entender la gente cuál es el contexto de la Iglesia Católica con el Estado en este momento y si Exacto. quieres regresar desde 1857 y ir trascendiendo de una manera muy concreta. Bueno, a ver, la Revolución Mexicana, más bien, el 57, la separación Estado-Iglesia, no se logra como se... ¿Tú crees que es parte del resentimiento social que tenía un indio que era mixteco o zapoteca? No me acuerdo si era de ese Porfirio. No lo creo, o sea, realmente, por ejemplo, porque Porfirio Díaz, Benito Juárez, en fin, todos estos políticos oaxaqueños, ¿no? Porque, por ejemplo, hay historiadores que dicen, el siglo XIX es el siglo del sur. Todos los que hacen política en el siglo XIX son del sur. Santana es veracruzano. Sí. Porfirio Díaz es oaxaqueño. Benito Juárez es oaxaqueño. Matías Romero, en fin. Todos estos son del sur, ¿no? Y el siglo XX es de los norteños, ¿no? Sí, cagado. Sonora. Sí, cierto. Sonora. Entonces, en este siglo de Oaxaca, el siglo XIX estuvo marcado por ellos. Por ejemplo, Porfirio Díaz estudió en el seminario de Oaxaca. Ujú, ujú. Benito Juárez Con también. él, ¿no? Exacto. Los dos Sí, fueron bueno, coetáneos en el... No, porque Benito nació en 1808 y Díaz nació como en 1820 y tantos, o sea. Pero Porfirio amaba a Sí, Benito, güey. sí, en ese momento. lo quería y se odiaban. Era como un poco como la relación entre Obregón Y Calles. ¿no? Si pensamos en ver la historia así como vidas paralelas, es un poco la misma relación, ¿no? Sí, lo en su veneró justa incluso- medida, sí. Incluso lo veneró más en muerte. Bueno, muerto Exacto, Juárez que igual vivo. Calles Calles. con Obregón, ¿no? Sí. Entonces, lo que sucede en el 57 se separa la iglesia y el Estado no por un resentimiento, sino porque lo que está de moda en todo el mundo, Líbrale. el liberalismo y la separación entre el Estado y la iglesia. Porque en el siglo XIX, la primera mitad del siglo XIX, empiezan a surgir los estados nacionales. Ponte a pensar en la Italia, antes La de... unificación de Italia. Exacto, ¿no? Es en los Alemania mismos igual. años de lo que está pasando aquí en México, ¿no? Y en ¿Cómo se Europa, llamaba? Bismarck, ¿no? El de Italia era... Garibaldi. Sí, Garibaldi. Entonces, se empiezan a crear los estados nacionales y el primer obstáculo para la creación de un estado nacional es la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia controla el registro civil, controla tierras, dineros, en fin. Entonces, se dan cuenta que si la iglesia está ahí, es porque hay un problema. No Les pueden permitir... estorbaba Exacto. A los a los estados... burócratas, Sí. como tal. Un estado adentro del estado. Entonces, Ujú. en México... Tiene razón en eso. Traen toda esta filosofía positivista del progreso y todo y dicen, aquí lo Y que gringa. no... Exacto. O lo sea, que, el justnaturalismo empieza a perder... exacto, ¿no? Y lo que aquí exacto, porque los liberales del 19 aman lo anglosajón, a los filósofos, bueno, también a los franceses, ¿no? Pero les gusta este modelo... Les gusta este modelo. Porque era el masonismo de los escoceses, que era el conservador. Exacto, y el otro, exacto. el liberal. Pero les gusta este modelo de la República Norteamericana, ¿no? Les gusta... La autonomía. Exacto, quieren hacer lo mismo y se dan cuenta que la iglesia es un obstáculo, entonces buscan minar su poder. En 1857, bueno, desde antes con Valentín Gómez Farías, pero concretamente con Lerdo de Tejada, la ley Iglesias y todo, se empieza a delimitar el poder de la iglesia. Desposeer. Exacto, pero también porque en este momento filosóficamente está la idea de que la política es pública. Sí. Entonces todo lo público debe ser laico. Entonces Claro. un católico debe ser católico en lo privado, es decir, en su casa, en su propiedad privada. Eso fue con la ley Lerdo. Exacto, ¿no? Pero con Calles, pues ya fue una persecución. Exacto, sí y no, ¿no? Entonces va surgiendo esta idea de que lo católico se debe quedar en lo privado. Sí. Que la única ideología casi religiosa debe ser el nacionalismo. Que la iglesia
no permite el progreso. Entonces, en el siglo XIX se van dando todas estas ideas y lo que hacen es pues crear un clima de hostilidad entre la iglesia y el Estado, ¿no? Primero le empiezan a quitar a las órdenes religiosas sus templos, sus conventos, le empiezan a quitar sus tierras. Y por una parte está bien y por otra yo pienso que está mal, ¿no? Porque, por ejemplo, todas las propiedades urbanas de la iglesia se le quitan a la iglesia y se las dan a nuevos ricos. Es lo que te decía. Sí, yo sí. se lo decía a Mau. Con la ley Lerdo, que él decía, no, sí, pero tiene que ser porque el pinche iglesia se estaba pasando el lance. Sí, no, todas las grandes Sí, Pero Pero tiene que con- haber una manera. Pero o con sea, la iglesia, y- los franciscanos, la compañía de Jesús otorgaba muchísimo más beneficios a la gente que estaba marginada que el mismo Estado cuando se las vendieron. Sí, y yo la le distribución reconozco, no es lo les que le sirvió pa' decía. nada, güey. Sí, servía mucho también en el tema de educación, ¿no? Sí, Pero de alguna manera se tenía que hacer, aún teniendo a Era un los ricos paso y aliados. obligado. Sí, si Como se que- quería hacer un país civilizado, A huevo, como, era huevo. como Francia, como Inglaterra. Bueno, Inglaterra es un punto aparte, pero como un país civilizado como Francia, como Italia, se le tenía que poner un alto a la iglesia. Exacto. El cambio Estaba estaba muy- bien. El problema fue la ejecución. Exacto. No, pero el O pedo, sea, está muy cabrón hacer un cambio tan radical y que te salga bien de primera. Sí, sí, sí. Está muy Pero cabrón. había intereses internos particulares Exacto, de los sí, pero- políticos. lo sí, de por siempre, ejemplo, güey. Claro, pero había que hacerse. yo Por pienso. ejemplo, había políticos como Juan José Vaz que decía, bueno, sí, hay que acabar con la iglesia, ¿no? Pero a él le gustaba el terreno donde estaba el convento de San Agustín. Es un ejemplo, ¿no? Sí, sí. Entonces, el discurso era, vamos a acabar con la iglesia, pero la práctica... Con un interés detrás. Exacto, la práctica era de que ya conseguí quién me compra ese terreno, me va a dar tanto, yo le doy tanto al Estado, yo me quedo con tanto, y se amasaron grandes fortunas con todo esto, Bueno, ¿no? güey, es como hoy Hacendados. es como Sí, hoy, sí, güey, sí. hacen reformas y las licitaciones por debajo, Exacto. güey, ¿no? Una O sea, consideración directa. es lo mismo, Entonces güey. no hay... Pero eso no justifica que Ah, no, esté- yo no, No, digo, no, pero no. eso es México, güey. Sí, ¿No? pero Entonces, bueno... en este contexto, para llegar a la liga con León Toral. Exacto, para llegar a la guerra cristera, entonces va pasando todo esto, este clima de hostilidad. Con Porfirio Díaz, llega Porfirio Díaz y hay una política conciliatoria entre la iglesia y el Estado. Dicen, bueno, no nos podemos pelear, mejor vamos a llevarnos bien. ¿Y no crees que es porque Porfirio quería hacer la otra cara que Benito Juárez no fue como diciendo Sí, sí, sí. para legitimar su poder? Exacto, pero tampoco fue como que haya rebajado todo. Pero, por ejemplo, sí permitió que hubiera escuelas, sí permitió que ciertos días hubiera procesiones, sí permitió que los Que padres... eran arraigadas culturalmente. Sí, sí, ya era sí. cultura, ya no era tanta que- religión. Exacto, que no El era... arte. Se dio cuenta que no era Eran tradiciones, factible, ¿no? O sea, que no era factible en un país donde el 98% de los mexicanos eran católicos. Es más, en esa época el 99% de los católicos eran, más bien de los mexicanos eran católicos. católicos. Que Que luego no me era dice, perdón que factible. te interrumpa, Sí. pero mi abuelita luego me dice, es que ¿por qué o mi mamá luego, ¿por qué se dicen católicos pero no hacen esto? Le digo, ma, es que no has entendido que el catolicismo es un tema en México cultural. Sí. No es un tema de convicción, güey. De religión. Es un tema que nací siendo católico. Exacto. Y para mí ir a la misa es como un hábito más en donde se vive el folclore y canto el... ¿Ya sabes? Sí, o sea, vete un 12, folclórico. un 12 de diciembre en la noche, o sea, tú que eres católico practicante y todo, sí te sacas de onda porque dices, bueno, esto no es... ¿Dónde estaban estos güeyes? Sí, La y no neta. es el catolicismo del catecismo, pero sin embargo es una forma de catolicismo, ¿no? Pues eso sucede, o sea, Porfirio Díaz dice, no es factible pelearme con el 99% de todos los mexicanos, Claro. mejor me llevo bien, concilio con los obispos y vamos a ver cómo solucionamos las cosas, ¿no? No hay que pelearnos. Entonces, Porfirio Díaz hace Visionario. Exacto. Hace como una conciliación y no se Un armisticio. de exacto, guerra. no se mete tanto en lo ideológico. Él dice, tenemos que sacar adelante al país y no vale la pena discutir, ¿no? Mejor vemos cómo lo solucionamos. Entonces, en estos años de Porfirio Díaz, la iglesia tiene un respiro y luego llega la revolución. Entonces, ahí es en donde estalla otra vez el problema del 57. Sí. Entonces, También tanto por la mala distribución como por el abuso por parte de Porfirio al último, o sea, de que existían, como tú decías, gente muy rica. Otra vez, un pedo de marginación de nueva cuenta, güey. Sí. Donde las cúpulas ganaban mucho y los de abajo Exacto. nada y no tenían cómo producir. y por ejemplo, un problema de pensar el catolicismo como algo monolítico no es monolítico. No es lo mismo un católico de Interlomas que no. un católico de Chalma, güey. Chalma. Es totalmente distinto. Sí. O no es lo mismo un católico del Opus Dei
que uno de... Los legionarios, por ejemplo. Ajá, o de la renovación carismática, en fin. O sea, gente que es católica sabe qué es eso, ¿no? O sea, no es lo mismo, no todos piensan igual, no es lo mismo un jesuita a un franciscano, en fin. En ese momento también pasaba lo mismo. Había sectores católicos, Más ya radicales que otros. a finales del Porfiriato, que se empezaron a organizar en sindicatos, que se empezaron a organizar políticamente, y el catolicismo se convirtió en una fuerza política. Se crearon sindicatos católicos, en fin. Todo esto que la iglesia hoy le llama doctrina social de la iglesia, sí, que se está volviendo a poner de moda con el nuevo Papa León XIV. Bueno, lo propició Francisco. León. Ajá, pero... O sea, porque él empezó a abrirse un poquito más Exacto. a la teoría del... sí, o sea, como más sí, la participación política. Pero la doctrina social es algo que surge en Europa, en este catolicismo se le llama catolicismo social. Entonces el catolicismo social surge en Europa y se traslada a México, y en este sentido los católicos empiezan a pensar políticamente. Sí. Entonces ya con Porfirio Díaz no se sienten bien, porque dicen hay injusticias, hay obreros que ganan muy poco, hay patrones católicos que pagan muy poco, en fin. Entonces los católicos incluso votan por Francisco y Madero al momento de la revolución. Sí. Pero no los católicos, una cosa son los católicos y otra cosa es la institución, ¿no? Sí, para el gobierno de Calles ya era el 90% los católicos, o sea, ya había bajado un porcentaje bastante grande de católicos. Pero ya te entendí, o sea, una cosa es lo que demarca la institución como, pues cómo se decanta por ciertos... Exacto. Pensamientos políticos, y otra cosa es el católico que votó por Francisco y Madero, que es más liberal. Exacto. No tanto liberal, porque ellos dicen, nosotros somos una tercera posición, nos oponemos al capitalismo, sí, nos oponemos al socialismo, sí, y creemos que con Francisco y Madero podemos tener un cambio donde ni capitalismo ni socialismo, sí, cristianismo social, ¿no? Sindicatos, en fin. Entonces hay una nueva idea. Y en este momento surgen nuevas perdón, ahí que te interrumpa rápido. Es que me acuerdo que creo que hasta lo mencionamos. No me acuerdo si te lo dije. Que Madero estaba incluso muy abierto en ese entonces a... Ay, se me fue la palabra. A que las mujeres votaran, güey. Pero dijo, Nel, si las pongo a votar, no voy a ganar nada, cabrón. Sí. ¿No? Entonces, o sea, si en algún momento se llegara a dar una votación, que no fue lo que pasó, pero sí pensó que porque las mujeres son más tradicionales, son de que justo le hacen mucho caso al padre, y los padres pues no querían que Madero llegara a la presidencia. Bueno, es a lo que voy. No todos los padres, pero sí había un gran sector de la iglesia católica que no estaba a favor de Porfirio Díaz, y dicen, vamos a manifestarnos políticamente, y llega la revolución, la jerarquía se manifiesta del lado de Huerta. O sea, los obispos apoyan a Huerta, y cuando, bueno, ciertos ¿Por obispos... miedo? No, pues porque... No, porque se dieron cuenta que Francisco y Madero no iba a ser ni madre. Que era un tibio. Era un tibio. Y que por otra Pobre parte... cabrón, ¿cómo lo quiero ese güey? O sea, y aparte a su hermano también. estaban muy bien con la conciliación de Porfirio Díaz, ¿no? Sí. Entonces se dieron cuenta que Madero no les iba a ayudar, y Huerta proponía un retorno al porfirismo, ¿no? Entonces la iglesia erróneamente apoya a Huerta. Ya. Claro. Y ahí es en donde resurge. Ese es un argumento de Álvaro Obregón cuando entra a la Ciudad de México para castigar a la iglesia. Sí, sí me acuerdo. Y ya. ahí empieza a resurgir otra vez el problema. Como dijiste, como apoyaste a... Ajá, apoyaste al dictador, ahora nosotros te vamos a castigar. Porque siempre estás del lado de los malos, ¿no? Pero realmente era porque también le gustaba el poder y era un pinche Sí. saqueador. La neta, y expoliaba las ciudades, sí, güey. sí. O sea, llegaba y no, esa madre ya es mía, confiscado, vámonos para acá. Expropiese, Como decía, mamón, Sí. como decía Chávez. Expropiese. No, sí, o sea, así era Obregón. Y sabía que a pesar de todo, la iglesia Y seguía por eso les teniendo cagaba varo. Villa y Zapata, güey. Sí. Porque eran igualitos. Se convirtió en ellos, güey, al final. Por ejemplo, cuando a Obregón le mocharon la mano en la ¿Eso por batalla qué de fue? Celaya. Bueno, no nos desviemos. Primero Bueno, ahorita.
ahorita volvemos a eso, ¿no? Entonces, ese es el problema entre católicos y el el Estado. Sí, los laicos, ¿no? O sea, como que esa Sí, parte sí. de separación. Sí. Iglesia-Estado. Entonces, ese es el problema. Se venía cocinando. Exacto, una desde el convulsión. 57, o sea, es como una olla de presión donde están surgiendo todos estos problemas. ¿Y de dónde viene la versión de Obregón y Calles por la iglesia? O sea, ya materialmente. Mira, los hombres sonorenses, el norte... ¿O era una justificación para tener? No. O sea, porque factualmente el norte no es tan católico como el sur, como el centro de México. Por ejemplo, y Pero esto por tiene la una cultura anglosajona, ¿no? No, ¿O no? tiene una explicación histórica, ¿no? Es la conquista. El norte es muy difícil de conquistar. Es desierto, están los apaches, los indios y todo. Los piles rojas. Ah, sí. Ajá, sí, bueno. Todas estas tribus, ¿no? De bárbaros que les dicen. Entonces es muy difícil colonizar el norte. Ya. En cambio el centro y el sur es más fácil, ¿no? Entonces es muy difícil para las órdenes religiosas mandar misioneros al norte. Ya. Entonces se crean pequeños pueblitos y todo, pero no se coloniza todo el norte. Entonces, Eso es más bien por una falta de identidad religiosa más exacto. más que porque llegaran otros Exacto, sí, los no. protestantes y Sí, es que no eran religiosos. No les interesaba ir a misa como la gente del centro, como de Jalisco. O sea, ellos no estaban acostumbrados. En su pedo, güey. Sí, ¿no? Te digo, los hombres sonorenses de esa época lo que querían era ser como los gringos, ¿no? Ser un farmer gringo. O sea, les importaba el varo, a ellos no les importaba la iglesia, nada. Y porque aparte también ideológicamente Calles odiaba a la iglesia, ¿no? Hay muchas versiones y porque era hijo bastardo ¿De dónde era un Calles? sacerdote de Sonora. ¿También? Era hijo bastardo. Dicen, ¿no? Dicen. Huevo. Eso dicen. O por ejemplo los católicos, como Elías es un apellido libanés, le decían el turco, ¿no? Entonces decían, Ya. ahí algunos católicos le decían el turco y dicen, es que él odia a la iglesia por judío. Porque también era la versión de que Calles era judío, Plutarco Elías Calles. Entonces, ¿Será? ajá, no creo. Y también aparte porque tenía cara, la verdad. no tanto como Álvaro Obregón, pero Calles sí tenía un background ideológico muy cabrón. Güey, pero Calles, o sea, como mata al padre Pro, ahorita lo vamos a hablar, Sí. pero se pasa de lanza, güey. Y porque aparte, por ejemplo, Porque él Calles, sabía que no, ellos, porque ahorita lo voy a hablar y es lo que te iba a decir. O sea, dice, digo, para que tengan un poquito de contexto de qué es el padre Pro, pero dice, un grupo de jóvenes observaban la tiranía cachiporrista, asesina y burocrática de Calles y Obregón, y aunque consideraban malos a los dos, advertían mayor peligro en Obregón, creyendo que este podía pasarse sin Calles, pero no Calles sin Obregón. exacto. Y aunque Calles ya iba a salir de la presidencia, dejaba la puerta abierta a Obregón con la reforma en materia de reelección. Decidieron pues liquidar a Obregón como responsable de los males que le afligía a México. La tarde del domingo 13 de noviembre, que es la que contaste, Sí. en 1927, pidieron a Roberto Pro que les prestara su automóvil, Essex, no sé, Sí. sin un que coche. Roberto supiera para qué lo querían. Provistos ellos de pistolas y de bombas, dirigieron, es la que hablabas, de que no explotaron, a la estación de ferrocarril con la esperanza de hallar una ocasión para atacar a Obregón, que era esperado a esa tarde. Viendo que eso que resultaría imposible, pues no llegó, se informaron que Obregón iría a recorrer en auto el bosque de Chapultepec. Al poco tiempo se pusieron a seguir el Cadillac, dándose a la tarea de ir en la mañana. Para obligarse a detenerse en ese momento arrojaron bombas, además de hacer unos disparos contra el coche, pensando haber matado a Obregón, se dieron a la fuga, ¿no? Sí. Luego, en cambio, Nahum Ruiz y Juan Tirado cayeron en poder de la policía y pocos días después agarraron a Vilches. Sí. Pero hay una parte ahí donde dicen que después, güey, que del atentado fallido, agarran el 21 de noviembre de 1927 al padre Miguel Agustín Pro, Sí. que dicen que él es el que es el autor intelectual por lo del coche y la chingada, y a sus dos hermanos. Ujú. Pero, o sea, yo sí leí una parte donde Calles sabía que Obregón dice, a ver, güey, él dudaba de 3 personas. De la liga, que también estaba pero Miguel Pro, pues, X, güey, o sea, ya era un tema de, como tú dices, de intereses políticos, religiosos, fanáticos. Luego, que dice que hasta dudaba el mismo Calles, o sea, Ujú. Obregón dudaba el mismo Sí. Calles, y no me acuerdo de qué otra persona, Yo creo que de Morones. de Morones. Ujú. Y la última, dice Calles, güey, que él sabía, o sea, que ellos no habían sido, o sea, No, los de la liga. pero por dar un Pero castigo. dijo, pero para darle en la madre
a la iglesia y a los cristeros para decirles, miren cabrones, esto les va a pasar, agarra al padre Miguel Pro. Y entonces los mandan, los ponen con alambres de púas atrás de las manos, la chingada en la espalda, los ponen en filita y fusilados, güey. Sí. Que el padre pues miró con un pinche cigarrito y que con los brazos abiertos, ¿no? Uh-huh. Pero esta parte que dice que le preguntan después a Calles que por qué, güey, mata al padre Miguel Pro si él sabía que no había sido, güey, según lo que le preguntan. Pues lo hace por manifestar, primero por esconder quién estaba detrás del crimen, y también lo hace, o sea, por dar en la madre, por dar una imagen política que al final le sale el tiro por la culata. O sea, no lo logra. Porque le sale mal. Según Charlemagne, dice que para cuidar la silla, güey. ¿Sí? Porque sí era un peligro portentoso el de la guerra cristera. Exacto. Ahora, como tú dices, ¿por qué le sale el tiro por la culata? Porque le da promoción y crea un mártir con el padre Pro. Y genera una... Sí, otra oleada de cristeros. Y ahí es de donde sale José de León Toral. Ahí es donde dicen, sí tenemos que acabar con estos güeyes, con el gobierno, porque nos van a dar en la madre a los católicos. O sea, entonces la muerte del padre Miguel Pro es el preludio de Toral para matar a Obregón. Exacto. Entonces, el tema es siempre un tema religioso, cabrón. Sí. Tú me decías detrás de cámaras con una frase muy chingona, güey. Que los 1857 el culmen era esto, ¿no? Sí. ¿O cómo lo dijiste? Sí, sí, sí. O sea, lo que empieza en el 57 acaba en la guerra cristera. O sea, es una guerra civil que tiene bajadas, subidas, que a veces se sube de tono, a veces que acaba en la guerra cristera. O sea, es y un esta proceso. Guerra cristera, muy cabrón eso. ¿Por qué no se habla tanto en México de la guerra cristera? Pues es una guerra muy incómoda, ¿no? Porque... ¿Mancha México? Sí, mancha la historia, o sea... Por ejemplo, Jan Meyer, que es el que escribió La Cristiada, es un historiador muy famoso, que se hizo muy famoso por ese libro. Dice que cuando él empezó a escribir ese libro, era un libro bien incómodo. Que La Cristiada era un tabú entre los historiadores. Era como de eso no se habla, porque era un tema tan incómodo. El hecho de que el ejército hubiera matado civiles y que civiles hubieran matado militares. O sea, porque le dieron batalla. O sea, no fue una guerra como entre villistas y zapatistas. Fue una guerra entre civiles contra el ejército, ¿no? O sea, eran civiles contra militares. Hubo excesos de ambas partes, ¿sí? O sea, los cristeros no eran unas blancas palomas, cometieron atrocidades, pero también el ejército federal también hizo, o sea, cosas muy malas, ¿no? Sí. Entonces, es un tabú para es un tabú ahora ya no tanto, pero de la cristiada casi no se habla por eso, ¿no? Porque unos dicen puro fanatismo, otros dicen fue el Estado, en fin, y tampoco se puede pensar monolíticamente, ¿no? O sea, no son solamente fanáticos. Todos estos actores, José de León Toral, los hermanos Pro, el padre Pro, son personas de la clase media. Y la clase media está muy enojada con la revolución. Y al final ninguno quiso ceder la batalla. Exacto, cristera. Sí. Entonces están muy enojados con la revolución porque dicen, a ver, nosotros somos oficinistas, nosotros somos burócratas, no tenemos acceso a nada, no nos dejan decidir cómo vamos a educar a nuestros hijos. Entonces dicen, pues sí, hay que estallar, ¿no? En este sentido, por eso es el estallido de la guerra cristera, ¿no? José de León Toral es una persona de clase media. La clase media está muy enojada con la revolución. Entonces, ¿pero con la revolución o con los despotricos que se hicieron en la revolución? Con ambas, ¿no? Porque proponen la revolución propone un estado laico donde hablar de Dios está totalmente prohibido. Porque además, cuando tú decías que era prohibido celebrar misas y los sacramentos, güey. Exacto. O sea, el tema de la confesión, el dar misa, se hacían en casas privadas. Sí, sí, sí. Y si te cachaban también era un delito. Entonces, te digo, pues la clase media hasta ahora, casi todas, ¿no? Ha sido muy católica, en fin. Esto es lo que ocasiona, ¿no? Y aunque en la Ciudad de México no hay levantamientos, sí hay activismo político. Es muy diferente a lo que sucede en Jalisco, en Michoacán, donde los cristeros se levantan, pero sí hay un descontento social con la revolución. Sí. Entonces, por eso es incómodo, porque como un estado revolucionario, un estado como el que surgió después de la revolución, va a permitir que se hable que hubo mucha gente descontenta
con la lo revolución. Que es un evento histórico tan proclamado. Exacto, fundador del socialismo, per se. Bueno, no del socialismo en cuanto, o sea, de la repartición de tierras, exacto, porque sí, hoy México enarbola y dice, en 1917 la primera constitución de la distribución y los derechos sociales y la chingada. Sí. Algo que es un simbolismo tan fuerte para un país en donde hubo un cambio social, como dice Mau, la revolución, un cambio de paradigma, lo viene a opacar una guerra que podemos pasar de largo, ¿no? Exacto. Y que al final nadie se dio, güey. Exacto, por eso. Todos perdieron. Nadie la ganó. Y fueron arreglos, o sea, la culminación de eso fue un arreglo. Bueno, aquí no pasó nada, los señores obispos y el Estado se dan la mano. Vamos a hacer como que no pasó. ¿Cuántos muertos hubo aproximadamente? Más de 50,000 entre soldados y todo. ¿En 6 años? No, 4, en 3. ¿4, 3? 3 sí. De años. 26 a 29, ¿verdad? Sí. Entonces imagínate, 50,000 muertos en esa época es una cantidad. Es un chingazo, güey. Sí. Entonces, por eso es un tema tan incómodo. Y por eso llegamos a la liga. Oye, pero hasta hay telenovelas y todo eso, series así. Apenas sacaron Televisa, en el 2000, como de 2000, güey. En 2002, sí, pero hasta el 2000, cabrón. Bueno, sí. O sea, no mames. 2012 sacaron a la guerra, algo así con Andy. La Cristiada. Sí, García. Sí, pero tú hablas de una producción ya más perra. Yo hablo de como las que hicieron de La Silla del Águila y todas esas madres. Sí. O sea, que hicieron producciones como telenovelescas de 120 y tantos episodios. Tipo así hicieron también las guerras cristianas. Pero cristeras, nunca pegado, ¿no? O sea, como que... No, pues es que a la gente no le gusta tanto el tema de la historia, ¿no? Sí. Bueno, o por lo menos con la pinta tele... Bueno, no sé. Pero... a lo mejor no les dan la exposición, ¿no? Sí. O sea, porque igual hablar de historia es muy difícil. Yo sí me acuerdo en el canal de las estrellas. Sí, para el 2010 sacaron el remake de la Silla del Águila y todo. Entonces, pues por eso es tan incómoda esta guerra, ¿no? Sí. Entonces, porque cuestiona la revolución misma. Sí. ¿No? Porque te digo, el 90% de los mexicanos son católicos. Le quita protagonismo. Exacto, y no se sienten identificados con este estado revolucionario que no les permite llevar a sus hijos a escuelas católicas, que no les permite decir públicamente que son católicos, en fin. Por eso yo creo que es incómodo. Sí. Entonces por eso es incómoda esta guerra. Era como una inquisición, pero a la inversa, ¿no? Tal cual. Algo así, sí. Pero nunca en México se había visto que salieran hasta asociaciones secretas para poder... Exacto, no, sí. Está cabrón. Era una persecución. Está muy cabrón. Parte de la que hablas de que la Liga y la asociación secreta que te conté, la Unión, la Unión del toda esta Espíritu. parte es la que culpan que pudo haber sido la que privó de la vida a Obregón, ¿no? Exacto. Volviendo a Obregón, ¿no? Perdón que nos desviamos un poquito. Bueno, pero teníamos que dar todo este rodeo. Este contexto. para poder hablar de Obregón. De Obregón, de la muerte. De la muerte, sí, exacto. Claro, y que yo diría que otra de las teorías, si podemos pasar, porque creo que va muy ad hoc o enlaza, es con la de que fue Calles, güey, tal cual. Calles y Morones, sí. ¿No? Tú nos decías que cuando matan a Obregón, Calles va, ¿no? Sí, pues lo tienen en su cama, ¿no? Mejor te lo leo, porque creo que está más padre, ¿no? Esta versión la cuenta el general Ríos Sertuche, que fue como un gran amigo de Obregón y alguien muy leal, ¿no? Entonces, ya mataron a Obregón, lo tienen en su casa, lo están velando y llega Calles y prácticamente se burla de Obregón, ¿no? Y entonces los obregonistas dicen, ahorita le vamos a dar en la madre a Calles. Pero es una historia bien interesante. En un relato similar, el general Antonio Ríos Sertuche mencionó la escena de Obregón desnudo tendido en el catre. El general Calles estuvo observándolo y con una sonrisa sarcástica le dijo al general Amaro: todos los impactos fueron mortales y son 8 o 10. El general Amaro aclaró al general Calles que eran únicamente 6 impactos. Sí. Ven lo que les comentaba, ¿no? De que de la autopsia y todo eso, ¿no? Sí. Y después de observar el cadáver por largo rato, se retiraron y fueron a pararse a la puerta del comedor. En otra pieza siguió Ríos Sertuche. Los amigos de Obregón conversaban en voz muy alta y fue a pedirles que bajaran la voz. Ellos contestaron que Calles moriría ahí mismo. Y me ofrecieron una copa de coñac y me dijeron: se lo querían chingar. Vamos a matar al general Calles enseguida. Y usted tiene que disparar también. Todos vamos a disparar para que no se sepa quién lo mató. Y enseguida del comedor, impresionado por lo que me habían dicho, los ánimos estaban caldeados al rojo vivo y hasta insultos sin recato proferían en contra del general Calles. Era evidente que el general Calles corría peligro,
pues todo el grupo presente en el comedor manifestaba de modo evidente su discurso sin tratar de ocultar siquiera su rencor hacia el presidente. O sea, los obregonistas estaban seguros que no había sido León Toral. El que había estado detrás del asesinato era Calles. Sobre todo, o sea, no es que no haya sido León Toral, él fue el autor material. Exacto, ¿no? Pero esto que decías, ¿no? Lo que hablábamos detrás de cámaras de cuánta discordia, cuánta disidencia, cuántas increpancias hay de cuando se habla solamente de un tirador, ¿no? De cómo del único... Un tirador solitario. Un asesino solitario. El asesino solitario. Que tú nos hablabas de que eran 6 tiros, ¿no? O 5, no recuerdo. 5 tiros. Uno en la cabeza y los 4 los demás en la espalda, ¿no? Pero... Aparecen más tiros, ¿no? O sea, hay 8 heridas de bala en el cuerpo de Obregón. Entonces dejas a la conjetura que pudo haber mucho, o sea, bueno, no sé si por abajo de la mesa o no sé cómo se sucedió porque mencionamos que era un desayuno. Sí, era una comida ofrecida por los diputados de Guanajuato que acaban de ganar la legislatura, porque ese año era cambio de legislatura, de todo. Y los diputados de Guanajuato le ofrecen una comida al general Obregón. Y que una semana antes habían mandado a matar a Obregón, no a unos diputados, o no, a los de Serrano, ¿cómo se llama? No, Serrano y Arnulfo fueron antes. Mucho antes, ¿verdad? Sí, el 4 de octubre del 27, pero esa es otra historia que vale la pena contar, porque por ejemplo Serrano era concuño de Obregón. Pero se dice que Obregón y Calles mandaron a matar a ellos. Sí. O sea, que lo planearon en Chapultepec. Sí, porque Obregón, o más bien Serrano, seguía en la lista de presidentes. Entonces era una amenaza para la reelección de Obregón. Exacto, porque a Serrano le habían dicho, ¿no? Después de Calles sigues tú, Serrano. Entonces Serrano quería ser presidente. Que él era de Cuernavaca, ¿no? No, lo mataron en Cuernavaca. Serrano también era sonorense. Serrano era el secretario de Obregón. Dicen que era el hijo que nunca tuvo. Y lo mandó a matar. Lo mandó a matar por el poder. Claro. El poder corrompe, chavos. Sí, corrompe. Sí, o sea, sí, mató a su papá en la política, que era Venustiano Carranza. También iba a matar a su hijo en la política, que era Francisco Serrano. Y lo mató de una manera culerísima, sí, güey. O sea, lo arrastraron, ¿no? En la bajada de Cuernavaca hay una parte que se llama Huitzilac. Sí. La matanza de Huitzilac. Lo traían de Cuernavaca, lo iban a traer a la Ciudad de México. En una curva se bajan, los ponen a todos en la cuneta y los acribillan a todos. Sí, a Serrano, bueno, a Arnulfo R. Gómez lo matan en Veracruz, porque Arnulfo R. Gómez estaba en Veracruz y les dio más batalla, ¿no? Pero a Serrano, que era prácticamente el hijo de Obregón, lo mata. Pues me causa como mucha impresión, güey, saber que hoy sería un tema de derechos humanos fuertísimo. Sí, no, bueno, o sea, sería algo así. Pero como hoy en la política mundial, hay güey. Muertes políticas. O Sí, sea, como conmoción, hoy en la güey, política ¿sabes? lo vivimos. Ya no, pero no así. Pero no, pues no, imagínate, era la ley del caudillo, sí, cabrón. ¿no? Pero la ley de Herodes, güey. Sí. Y México siempre ha sido así, lo hablamos ahorita, güey, detrás de cámaras. Pero no tienen ni 100 años, güey. Eso es lo que me conmociona. No, y que sigue pasando, pero por ejemplo, hoy le cambian, ¿no? Como a un alcalde que acaban de matar en Sonora, ¿no? Al rector de la Universidad de Sonora, que presenció cuando se llevaron al Mayo, a Sinaloa y todo, que era un político y todo, y bueno. Pero acá era políticos a políticos, ¿no? Sí. Pero está cabrón, güey. O sea, luego, ¿cómo nosotros defendemos al mexicano y los valores? No, hablamos de la guerra cristera del 26 al 29, pero hubo una segunda todavía. Sí. Y eso todavía está más cabrón. En el 34 a no sé. En total hay como 250,000 muertos de toda la guerra cristera que hubo en México. Ahora, mi JP, entonces el tema ya de lo de la liga con León Toral es precisamente por esta disipación que existe entre la iglesia y entre y el católicos y Estado. Sí. ¿No? Ahora, Álvaro Obregón, que nos ibas a contar por qué perdió el brazo, pero eso fue porque, me imagino que fue de guerra. En una batalla. Sí, ¿Qué? en una batalla. Cuando se le iba a dar en la madre a Carranza o a Huerta. No, a Villa, güey. Le estaba dando en la madre a Villa en las batallas del Bajío y en una parte de cerca de Celaya que se llama Santana del Conde. Le cae un casquillo de una bala de cañón y le da en el brazo y lo pierde completamente. O sea, lo pierde hasta acá. Entonces rápido se lo llevan de emergencia, se lo cortan ahí y bueno, pues eso es lo que pasa, ¿no? Por eso es el manco de Celaya. Oye, justo he visto ahorita que acabas de mencionar eso, que creo que, o sea, mucha gente piensa que fue Álvaro Obregón el que mandó matar a Villa. Sí fue, o sea, no
tal cual él, pero él movió los hilos para que a Villa le dieran el amor. Pero no es oficial, pues. O sea, sí hubo una comisión de... conjeturas. No, sí, o sea, al que le convenía que se muriera Villa. Ah, era sí, Obregón. no, de que lo convenía, sí. Se comisionó a ciertos personajes del ejército, leales a Obregón y a Calles, para que fueran, y allá en Parral, Chihuahua, le dieron la emboscada, ¿no? El que la dirigió era un oficial, sargento del ejército mexicano, por instrucciones del secretario de guerra, pero pues este güey era gato de Obregón y de Calles, ¿no? Ya. No, pues sí. Entonces fue una consigna oficial acabar con Villa. Ah, ya me acordé que te iba de... Justo porque iba para allá, güey. Entra un... Ya ves que siempre tiene injerencia el embajador de Estados Unidos aquí en México, güey. Sí. Entonces, hay bueno, ahí lo cuenta Charles Mann, que el Dwight Morrow, él venía con un solo objetivo, el tema del petróleo, güey. Sí. Entonces como que no quería ni estar de un lado de los católicos ni del otro del Estado, pero entonces manejaba bajita la mano de que tranquilo, mi calle, no pasa nada, échame la mano, Sí, vamos pues, a firmar un tratado para que podamos darla. Porque no les convenía, ¿no? Esta parte. Pero esta parte que quiero leer dice: el 17 de noviembre de 1927 Calles había hecho que la Suprema Corte declarase inconstitucionales los artículos 14 y 15 de la Ley de Petróleos de 1925. Morrow confiesa que se quedó asombrado al oír a Calles que una decisión como esta podía esperarse en el término de 2 meses. Y asegura Calles hizo aprobar una nueva ley para asegurar los que tuvieran los derechos anteriores, o sea, antes de la de 1917, para que pudieran gozar de esta parte del petróleo y Estados Unidos pudiera tener parte, ¿no? Y dice, güey, ¿por qué no lo hizo? ¿O por qué no se dio tantito con el tema de ni siquiera poder celebrar una pinche misa, güey? O sea, si tanto era el poder de que en una llamada, bueno, no en una llamada, me explico, en un movimiento podían hacer cambiar la pinche norma, güey, en un día, ¿qué tan fácil era que se disipara la guerra entre cristeros y el Estado si dependía de una decisión, güey? Era un tema de egos. No, es que era un tema muy fácil, pero a ver, lo que sucedía es que todos estos movimientos de militares, Calles lo hacía con la finalidad de tener un ejército a sus órdenes. Es decir, la guerra es un negocio. Entonces, Calles dicen que él mantenía la guerra cristera porque él así podía disponer de ciertos efectivos del ejército. Él era el comandante, en fin. Entonces, como para no perder poder con Obregón. Exacto. Entonces, él tenía movilizadas tropas y si Obregón, había un rompimiento entre Obregón y Calles, Obregón tenía como defenderse. Y también Obregón, al momento de la guerra cristera, hay otra guerra en Sonora, la guerra del Yaqui. O sea, los indios yaquis están peleando con el gobierno, el control del río Mayo, en fin. Todo esto que Claudia y Obrador fueron a pedir perdón a Sonora con los yaquis, bueno, viene de ahí, ¿no? Entonces, Obregón y Calles están jugando en un tablero de ajedrez el control del ejército. Entonces, por eso ellos tienen frentes abiertos. Entonces, los militares que están peleando la guerra cristera son leales a Calles. Es una manera de decir, bueno, estos güeyes están siendo capaces de pelearse con mexicanos, con civiles y todo, por lealtad a mí. Entonces, por eso la hay mantiene. una guerra. Exacto. Ahora, ya terminando y para darle un poquito de cohesión y concreción al tema, decíamos Mau y yo, que creemos que Calles es uno de los principales incitadores de que Obregón pudiera morir, o nada más le convenía y fue coyuntural y dijo a huevo, se dio. O hasta incluso pudo haber sido el mismo... Estamos de especuleros. Morones, ¿no? Estamos de Sí, especuleros. sí. Imagínate que solo fue Morones. Ya ven lo que les acabo de leer, ¿no? Sí, no, fue... Ahí está claro. Calles. Yo, en mi interpretación, creo que lo que hizo Calles fue matar a Obregón por medio de estos cristeros. Incluso en la época había un chiste de ¿quién mató a Obregón? Y decían, cállese. Ah, cierto. El chiste de ¿quién mató a Obregón? Cállese. Pero entonces, lo que decías, le salió muy bien muchas cosas, por dos cosas. Uno, estás tirándole mierda a los que odia, que es el tema de... Si tomamos en cuenta la teoría de que es un hijo bastardo de no sé qué chingados, que no creo, güey. No creo. Pero que odiaba a los católicos, ¿no? Uno, ya le pegó ahí. Dos, tiene a su poder el control del ejército. Sí. Tres, desviven a Obregón. Entonces ya todo se cierra la pinza, güey. Sí, si no hubiera sido Obregón, hubiera sido cualquier otro de ese círculo político. Le echas la culpa a los detractores, que son los cristeros, de que mataron a tal, y yo salgo... Me libré de mi némesis, ¿no? Que en cualquier momento, si Obregón se convertía en presidente, le iba a dar en la madre a Calles. Lo iba a sepultar. Le iba a inventar así como de, hubo un tema de corrupción
en tu gobierno, ¿sabes qué? Vas para afuera, ¿no? Y Calles lo sabía. Por eso Obregón se perpetuaría en el poder y dejaría a Calles fuera. Exacto. Se vale los cristeros para decir, ven cómo fueron los cristeros, ven cómo son unos fanáticos y todo. Y de cierto modo, sí. Separas iglesia y Estado. Sí, lo eran. Sí. Separas iglesia y Estado y quedas impune de un delito que cometió él, pero le señalas a los cristeros. Exacto, ¿no? Entonces, ya para acabar un poquito, se dice, por ejemplo, que la madre Conchita era amiga o tenía tratos con este Morones. Morones es el que organiza todo este asesinato por medio de los cristeros, porque se menciona, ¿no? Y se dice que en el convento de la madre Conchita fue donde se planearon todas estas conspiraciones. Y el que era presidente de... Sembraron la semillita en una Exacto. de esas y ya. El que era presidente de la Unión del Espíritu Santo, dicen que podía ser el mismo Morones o un testaferro de Morones, que mientras la madre Conchita decía algo así como de, bueno, queremos matar a tal y tal, la otra persona estaba en el cuarto de al lado, escuchando, y decía, sí, vamos a hacer ese plan. Y entonces hay muchas interrogantes, ¿no? Por ejemplo, la pistola con la que matan a Obregón es un Star, una pistola española que le dio a Manuel Trejo. Le presta una pistola a José de León Toral. Esa pistola Star viene de España y la trajo de España un amigo de Luis N. Morón, porque Luis N. Morones fue presidente de la industria militar. Okay. Entonces, esas pistolas se trajeron de España para implementarlas en México. Y esa pistola se sabe que era de un amigo de Morones. Entonces hay muchas interrogantes que dicen, sí, fueron Calles. Bueno, yo personalmente creo eso. Sí, hasta el día de hoy no sé. O sea, no se sabe, es la neta. Pero no, y nunca se va a saber, pero está padre imaginarnos cómo fue que sucedió todo esto. Como dice Charlie, de especuleros. Exacto. Y el día de hoy, bueno, nos fuimos mucho por el contexto, pero si andamos en las teorías, hay unas teorías bien locas. O sea, sí, es meterse en un mundo de detectives y ladrones, literalmente, ¿no? Católicos que espiaban al gobierno, agentes del gobierno infiltrados en conventos, dentro de los cristeros. En fin, es un crossover, ¿no? De muchas teorías e hipótesis que te das cuenta que, por ejemplo, Manuel Trejo había pertenecido o había sido te digo, trabajado para, no directamente para Morones, pero sí para la industria militar. Sí. Y conocía a gente que conocía a Morón. Carlos Castro Balda también había trabajado para el gobierno y también conocía indirectamente a ciertas personas. Y obviamente José de León Toral no, pero indirectamente pues, le pudieron haber lavado el cerebro porque ¿Y dicen, Carlos Castro Balda quién es? Carlos Castro Balda es, digo, uno de estos personajes que están metidos en la liga de la U. Sí, en la U y en la Liga Nacional. Por eso dices que también está ligado a Morones. O sea, exacto, porque todos tienen que ver, ¿no? Y por ejemplo, cuando es el juicio, ya, a la madre Conchita la mandan a las Islas María, también lo mandan a Carlos Castro Balda, y al final Carlos Castro Balda y la madre Conchita terminan casados. No mames. Entonces, la madre Conchita o sea, excomulgada o qué? No la excomulgan, pero ella dice, bueno, yo me tuve que casar. ¿Cómo se casa? Sí, ¿así? Bueno. Sí, porque la jerarquía abandona a la madre Conchita, dicen, la madre Conchita tiene familia, lo quita en su familia. La iglesia no tiene nada que ver. ¿La desconoce? Sí, ya me acordé que en el libro ¿cómo se llamaba el autor? Álvaro Obregón, bueno, Mario Rancaño Ramírez. Ajá, que habla de la muerte y dice, la iglesia ocupa echándole la culpa a una sola persona por parte de la institución, digamos así, para decir, güey, yo me desatiendo de lo que dicen que nosotros fuimos. O sea, quien fueron esos pinches liga de fanáticos a través de la madrecita, güey. Y nosotros lo reprobamos y entonces a la madre la desconocen y ella dice, bueno, yo me tuve que casar con Carlos porque necesitaba que alguien me protegiera en las Islas Marías, ¿no? O sea, hay muchísimas versiones. Hasta las logias masónicas y todo eso. Sí, casi. O sea, por ejemplo, a la madre Conchita la acusan de que fue amante de un general o incluso que era amante de Luis N. Morones. Sí, no mames, güey, qué cabrón. O sea, son unas conspiraciones muy cabronas. La teoría del señor X y los círculos empresariales, aunque no es tan conocida, esta hipótesis sugiere que Obregón fue asesinado por una facción de empresarios o banqueros que veían desconfianza en su regreso al poder. Pues pudo ser, pero... La teoría de la conspiración de los estadounidenses también, que fue por mano gringa. O sea, hay un chingo, güey, al final. Ahora, ¿en qué desemboca para dejarlo en continuación esta muerte, mi estimado pues, JP? Acaba en el maximato, ¿no? Los caudillos en México se acaban. Tal cual. Esta figura fue el último, ¿no? Del hombre necesario, sin él no vamos a poder.
necesitamos una reelección. ¿Qué inició con, tú crees que con el santanismo? Con el santanismo. O sea, el Santana es el caudillo. Por definición. Por definición. Unos dicen que Iturbide también, ¿no? Pero te digo, Obregón es el último de estos militares de ese corte, ¿no? El hombre necesario, en fin. Con él se acaba una era de la revolución. Se crean nuevas instituciones, se crea el Banco de México, surge pues un nuevo estado, surge el Partido Único, el PNR, que después se va a convertir en el PRI, en fin. Para darle democratización al país. Exacto, ¿no? Democratización. O por lo menos la figura de que ya no son los militares los que mandan, ¿no? A pesar de que, bueno, sigue Calles, luego sigue Emilio Portes Gil. Porque ahí era todo por muerte o sea, sucedía uno tras otro, pero por las muertes. Exacto. Y ahora dicen, necesitamos dar una buena imagen, estabilizar al país. Ningún país va a invertir en un país donde el presidente anterior mató así, ¿no? Entonces dicen, bueno, sí, ya no podemos seguir así. No, tenemos que ser gente decente. Plutarco Elías Calles dice, bueno, yo voy a poner presidentes. El primero es Portes Gil. Portes Gil, Portillo también. Sí, yo lo voy a controlar. No necesito ser presidente. Soy el jefe máximo de la revolución. Por eso Maximato. Entonces era una figura, el jefe máximo de la revolución. Así le decían a Plutarco Elías Calles, ¿no? Entonces Plutarco Elías Calles se convierte en el ganador del juego. Controla el país, te digo, con la presidencia de Portes Gil. ¿Era tan estratégico como Álvaro Obregón o simplemente fue el resultado de...? Fue el resultado, y yo digo que tuvo suerte, ¿no? Pero te digo, sigue Portes Gil, Pascual Ortiz. Y pocas veces pasa eso. Sí. ¿No? O sea, ahí tenía que aprovechar la oportunidad. Y luego también Calles formó Ortiz a Rubio. Lázaro Cárdenas. Ortiz Rubio, Abelardo Rodríguez. Abelardo Rubio. Ah, sí. Abelardo, sí. Abelardo Rodríguez. Y forma a Cárdenas, o sea. De hecho, Cárdenas era más leal a Plutarco que a Obregón. Pero entonces rompió. pasa esto. Este Cárdenas dice, tenemos que romper con esto. Y también sabe que pues puede acabar mal. Él quiere acabar su presidencia de 6 años. Sí. Porque Calles era de 2 años tú, 2 años y a ver a quién ponemos y todo. Y lo exilia. Ese güey había puesto la fabriquita de presidente. Exacto. Y por ejemplo, porque decían que Calles vivía en Polanco, ¿no? Bueno, no Polanco todavía, en Lanzures. Y decían, el que manda vive más bien, el presidente vive en Chapultepec, pero el que manda vive enfrente, en Polanco. En ¿Cómo se Lanzures. repite la historia, no? Sí. Está muy chingón la historia. Gracias, sofistas, por vernos este capítulo. El JP va a venir más a la siguiente historia, que va a ser el Maximato, porque también invitamos a José Miguel Zunzunegui y le valió un carajo, güey, que hablara del Maximato, porque él dice, por eso te pregunté, ¿por qué no hablan tanto de la guerra cristera, del Maximato? Y, no sé? Y él decía, no me gusta ese tema. No sé por qué es no que les gusta ese tema, él ¿no? le vende pues su tema, que es como la Nueva España y todo eso. Pero como Sí que no habla, les, pero no les le gusta hablar tanto, de güey. le gusta hablar del tema de la Pero revolución, ningún que no es historiador, revolución güey. y que no es mexicana, que porque la hicieron los O gringos. sea, y todo ese pedo. a León Krause, que es el hijo de Krause, también le dijimos, oye, el Maximato como que no les late la idea del Maximato. O sea, a lo mejor les da hueva, A lo ¿no? mejor es de hueva, ¿no? No es de hueva. Por ejemplo, Bueno, también a mí me gusta mucho estos años 20, 30, 40 todavía. Porque es un mundo, o sea, totalmente diferente al de nosotros, ¿no? Te digo. O sea, la política se hace con pistoleros, con espías, o sea... Sí, estrategias ahí Sí, por- no, es una historia así muy... Sí, estratagemas por parte de quien quiere llegar al poder y además ya más sofisticada que la de los caudillos. Exacto, ¿no? O sea, con un poquito más de artificiosidad en los planes, güey. Exacto. muchos ven como lo interesante el Maximato cuando llega Lázaro Cárdenas, que fue cuando se acaba el Maximato. Sí, pues llega Cárdenas y... Pero les dice, nadie habla del Maximato, o sea, Bye, ¿no? "Bye, bye". lo único que yo escuché del Maximato fue lo que vi en los libros de la SEP. Sí, pues que es Pues ya nos pelado. vendrá a contar JP lo del Maximato, chavos, porque Solo adelántanos algo, fue como un Salina. el que... La Calles. mano que mecía la mano, la cuna, sí, yo Sí. creo que sí. Literalmente era eso, ¿no? El que manda vive en Chapultepec, más bien, el presidente vive en Chapultepec, pero el que manda vive enfrente, ¿no? Sí. Porque literal vivía Plutarco Elías Calles. ¿Quién es más cabrón, Salinas o Calles? Pues yo digo que Calles. ¿Y Obregón y Calles? Obregón. 100%, güey. Ese güey se va a ganar. ¿Y de Obregón y Huerta, güey? Obregón. Ay, es que Huerta perro, es una pensamos cagada, que güey. Huerta, güey. Pero es que ese güey era un pinche tira la mano y esconde la mano. No, pero tira la piedra y esconde la mano. Obregón nunca tuvo que fingir. Obregón dijo, yo sí robé y todo, ¿no? O sea, él era derecho.
y no se tenía que esconder y Falsa Obregón era propaganda cabrón. política. Sí, no, o sea, Obregón no necesitaba legitimidad. Pero tampoco fue a decir, oigan, yo quiero que Calles cambie Mira, la constitución para que yo sea presidente. Y daba dinero, por ejemplo, decía, nadie soporta un cañonazo de 20,000 pesos. Y por ejemplo, ya para la última anécdota de Obregón, él decía, ¿no? Cuando me mocharon el brazo, porque le gustaba tanto el dinero a Obregón, ahí en el campo de batalla aventaron una moneda de oro y mi brazo manco brincó del suelo para agarrarla, ¿no? Porque no iba a permitir que el dinero se cayera al suelo. O sea, el güey era... Era dinerero, era buen líder, era carismático. Codicioso. pero era muy codicioso y por vender a quien fuera, lo vendía. La prueba está que vendió a su padre político en la política, Venustiano, y a su hijo en la política, a Francisco Serrano. Sí está bueno, ¿eh? Se está poniendo Y lo hacía por él, más que por México. Lo hacía por su bienestar. El personal. Pero no por el bienestar de México, por su bienestar personal. Bueno, es que él decía, yo soy México y el bienestar de México Es bienestar mío. es el bienestar. Ahora sí, como Julio César, Roma soy yo, cabrón. Pero porque era empresario y tenía sus... Sí, era garbancero y todo era eso. garbancero, por ejemplo, ya. Y que último. la familia de su Dale, esposa dale. era ganadera también. Exacto, ¿no? Dicen que Obregón quiso volver a la presidencia después de Calles, en el 28, porque Obregón, bueno, se crea el Banco de México y se presta dinero a sí mismo. El dinero del gobierno mexicano se lo presta. Pero ese año de 1927 hay una inundación muy fuerte que hace que pierda todas sus cosechas. Obregón le debía al Banco de México, a banca estadounidense. Entonces estaba hasta aquí de deuda. Y dice, bueno, pues la única forma de que me sigan prestando y de sacar adelante mis negocios es que yo sea presidente. ¿Otra vez? Y por eso se reelige a Obregón. Pues te digo, güey, usaba el Estado como... Exacto. Pinche banco, güey. Exacto, y los sonorenses Tesorero. eso hicieron. También Plutarco Elías Calles lo hizo. O sea, ¿Habrá algo de relación con que los del norte tienen una relación muy cercana con el dinero, güey? sí, te digo, o sea, porque Sí, es algo cultural. son gente Y que no tiene, o dinerera sea, que es todo lo contrario a los valores cristianos. Bueno, no por y va a demeritar, sonar, ¿eh? y va a sonar simplista, pero a ver, o sea, ¿dónde está el narcotráfico ahora? ¿no? Sí. O bueno, ¿dónde se gestó esta serie de negocios inmorales y todo? Sí, bueno, es muy dejando de lado los reduccionista. Zetas, etcétera. Exacto, ¿no? Pero toda esta empresa ilegal que hay, que siempre en las fronteras siempre hay Sí, yo ilegalidad pensé más por eso. por el las fron- contrabando y todo eso. Pero Es que sí. pegado a Estados Unidos, es una puta realidad, güey. O sea, sin Estados Unidos no estaría tan pegado. Exacto. ¿no? Entonces, siempre las Sí. fronteras son áreas de ilegalidad. Y también de son puntos inmoralidad. estratégicos. güey. Exacto. ¿No? O sea, como el canal de Panamá, así el norte con Estados Unidos. Bueno, ya iba a decir una pendejada, pero bueno. Sofistas, espero que les haya gustado el episodio y que tengamos este tema del maximato cuando JP quiera venir a platicarlo. Cuando me inviten, con mucho gusto. Te vamos a invitar, yo creo que después vamos a grabar Colosio y posteriormente ahí te invitaremos Sí. a... Sí, ya. o sea, también estaría bueno un Colosio a 4 personas, pero no sé, Ujú. como vean. Yo la neta, no sé si conozcas el tema, nosotros también estamos estudiando Sí, bueno, la historia del tiempo reciente no es lo mío, contemporáneo. pero sí es Vamos a hacer interesante. Ahí un research, ¿no? Sí. Pues es lo que estamos haciendo nosotros, ¿eh? Nosotros no somos historiadores. Sí, güey, nos Estamos- metimos ahí al expediente y leímos un chingo de mamadas. Está Una hueva. cabrón, güey, pero no, así es una putiza, güey. O sea, yo sí llevo como 3 Mira, la impresión te toma 5 minutos, güey. El resto ya es... Güey, a ver cuándo se acaba. O sea, no sé si voy a decir las cosas correctas porque hay demasiada Es información. demasiada Y información. aparte, o sea, las maromas que siempre da el gobierno para tapar su cagadero. Triquiñuela, güey. O sea, lo hizo con Obregón, le echaron la culpa a un fanático, esta vez con Colosio Mario lo vuelven Aburto. a hacer. Mario Aburto es un fanático que dejó un manifiesto de que las águilas no sé qué, Literal, güey. pertenece a tal Con secta. la coyuntura social que Yo había de estaba Chiapas, viendo. porque era Exacto, sí, el sí, tema sí. de lo del STLN que había emergido en Chiapas y que era un Exacto. pedo que muy atinente al gobierno de Salinas. De ahí dijeron, güey, es que esto... Y era también por el tema de las tierras, güey. Y exacto. Del tema de lo de Ejidatal. Y exacto, o sea, Y nunca- sí es un tema pesado, porque entre más te pones a investigar, güey, más empatizas con Colosio, güey. Exacto. Obviamente, porque es un personaje que Y te da después del mucha- discurso que dio, o sea, en el momento de la monumento revolución. Sí, revolución que y también se todo. fusiló una frase del evangelio. Y le- Sí. No, No, bueno, pero no creo que lo haya y dicho. nunca van a haber tiradores solitarios. Y bueno, el caso de Obregón O sea, Burto y de tiene razón. Colosio Y JFK también, y güey. JFK es como la maquinaria del Estado, sirve para matar a sus detractores. Sí, pero ¿quién fue antes?
que todos los demás. El de JFK, güey. Es decir... No, Álvaro Obregón. Ah, bueno, Álvaro Obregón, sí, cierto. Pero es que, ¿sabes Es lo que por qué? La estamos otra vez diciendo. pensé que JFK como que lo habían tomado porque No, pues es que es Entrevistaron- más mediático mundialmente, güey. Sí. entrevistaron a un perito en balística. Terminado rápido. Un perito en balística de Colosio, güey. Y el güey dijo que tenía el mismo modus operandi que JFK, güey. Y, O si, sea, y si lo comparas también con Obregón. Sí, Te lo 100%. juro. Bueno, sofistas, ahora sí nos vamos, güey. Mau, despide el episodio. Muchas gracias. Esperen el próximo episodio de Crímenes Perfectos. Gracias Estará por venir, aquí en hermano. canal. pues Gracias, nunca mi hay. JP. Un placer siempre venir. Nos trajo acá chelitas. Ahora sí nos pasamos de lanza. Nosotros no compramos más que cafecito. Pero ojalá la estén pasando bien. Les mandamos un gran beso a sus casas. Y por favor, pónganle like. Suscríbanse. A ustedes no les cuesta nada. A nosotros nos ayuda un chingazo. Y yo sé que a veces les aburre el tema de los de historia y tal. Pero ya vamos a abrir. Ah, los que llegaron aquí, no, creo. Sí, no creo. Ya vamos a abrir un canal de TikTok nada más para historia. Eso nada más es lo que queremos decir. Sí. Muchas Alegría, gracias. nos vemos. Besitos, bye bye. Besitos.